Diamond Direct Distributors, Bert and Gulick. Distribuidores directos diamantes. 7, Rich. Well, I got that one wrong up here. All right. So far we've gone through 3 habits. I realize it doesn't sound like it was just 3, but it was just 3. Hasta ahora hemos hablado de 3 hábitos. Getting the dream out in front of you, touching and feeling it every single day. Poner el sueño delante de ti, tocarlo todos los días. Setting a goal every single day. Ponerte una meta todos los días. Working with a list. Trabajar con la lista. And teamwork. Y trabajo en equipo. Husband and wife working together, and that teamwork also goes to working with your organization, working with your line of sponsorship. El esposo y la esposa trabajando juntos, y también incluye el trabajo con la línea de auspicio. Those 3 things are the first 3 habits you need to develop. Esos son los 3 primeros hábitos que tú necesitas desarrollar. Now, we're going to start on Monday. Ahora vamos a empezar el lunes. With those 3 habits. All right? Starting on Monday. You can start tomorrow if you like. I'll give you a day of preparation. Tú puedes empezar mañana si tú quieres, pero te doy un día de preparación. Monday for sure. El lunes, seguro. Be the first day. Now, some of you will do that and some of you won't. Algunos de ustedes van a hacerlo y otros no lo van a hacer. Fortunately. So those of you that will, it's just like starting. It's just like how many of you decided you were going to go on a diet at one time or another? Es como, ¿cuántos de ustedes han decidido que en algún momento u otro de su vida iban a hacer una dieta? Raise your hands. Levanten sus manos. How many? Keep your hands up. Keep your hands up. Mantenga sus manos levantadas. Your hands levantadas. also, if you were planning on doing exercising, just starting jogging or any of that type of thing. Levanten las manos los que en un momento u otro han decidido comenzar a hacer ejercicios. Okay, raise your hands if you don't have your hand up. Raise your hand if you ever was going to start to play a musical instrument. Si tú no tienes las manos levantadas, levanta las manos si en algún momento u otro ibas a comenzar a tocar un instrumento musical. All right, musical. Everybody else keep your hands up. Mantenga sus manos In other levantadas. words, most of us in the room we're going to start something at some time, and I could go on until I got all your hands up. En otras palabras, todos los que estamos aquí en esta habitación, en un momento u otro en nuestra vida, íbamos a empezar algo. Y yo puedo empezar a mencionar cosas que hacer hasta que todos tuvieran las manos levantadas. All right, and we're going to start it tomorrow, right? Y íbamos siempre a empezar mañana. All right, I'm going to start this new thing. And what is it? It's overcoming the inertia. ¿Y cuál es el problema real? Es sobreponerse a la inercia. It's overcoming that first day of getting these things going. Es sobreponerse a ese primer día de comenzar a hacer las cosas. And just like we can say, well, let's start tomorrow. Well, some of you are going to probably need to start today. Es como yo digo, bueno, comenzar mañana, pero muchos de ustedes necesitan comenzar hoy. All right, some of you are going to start Monday, but as soon as you start these things, you start working it into a habit. It's the first days are always the toughest. Pero mientras más rápido comiences a desarrollar estas cosas, más rápido entras en el hábito. Y el primer día siempre es el más difícil. All right. How many of you guys remember, and gals, remember in high school when you played football? ¿Cuántos de ustedes recuerdan en la escuela cuando jugaban al fútbol? All right, maybe you didn't play football, but you remember when the football season started, the first couple days of school? Algunos de ustedes no jugaron al fútbol, pero sí recuerdan cuando comenzó la temporada, los primeros o segundos días de escuela. They announced that everybody who wants to play football come down to the gym. Y anunciaban todos los que querían jugar al fútbol, por favor que bajen al gimnasio. All right, and all the guys would run down to the gym. 400 guys would run down to the gym. 400 muchachos salían corriendo para el gimnasio. All wanted to play football. 395 of them were going to be quarterbacks. Todos querían jugar al fútbol y 395 querían ser quarterbacks. All right. And so the coach looked over, had them all up in the stands, and he's standing there talking about going to have a great football team. El coach los tenía todos parados en las gradas y comenzaba a hablar del tremendo equipo de fútbol que iban a sacar. And we're going to start out and we're going to work hard. Vamos a trabajar duro. What does the football coach do in the first week? ¿Qué es lo que hace el coach en la primera semana? He eliminates the losers. Elimina a los perdedores. He eliminates the ones who don't really want to win. He eliminates the ones who don't want to become champion. Él elimina a los que realmente no quieren ganar y no quieren convertirse en He ganadores. does that very simply by working them hard. Él lo hace simplemente haciendo que trabajen He duramente. knows that they're out of shape. Él sabe que ellos están fuera de He forma. knows that they don't know the basics and the fundamentals. Él sabe que ellos no saben las bases y los fundamentos. He lays them out to them and makes them win sprints and run around the track and Él le hace que ellos suban y bajen escaleras, que corran alrededor de las do pistas, push-ups and sit-ups. que hagan abdominales y planchas. By the third day of practice, it's down to 200. Después del tercer día de práctica solamente quedan 200. By the fourth day of practice, down to 150. By the fifth day of practice, down to 100. Después del cuarto día solo quedan 150 y después del quinto día nada más que quedan 100. And by the end of the first week, he's starting to look at his team.
Y después de la primera semana, él comienza a mirar a su equipo. His first string, his second string, and his third string. Su primer equipo, su segundo y su tercer equipo. First string plays, and the other two strings sit on the bench. El primer equipo juega contra el segundo equipo y el tercero se sienta en el banquillo. So we're sitting here today. Así que nosotros estamos sentados aquí I'm hoy. announcing a new season. Yo anuncio una nueva temporada. And we're not playing football, we're playing the game of life. Y nosotros no jugamos al fútbol, jugamos al juego de la vida. We're playing with future and financial independence. Estamos jugando con nuestro futuro y con nuestra independencia económica. And we're going to start practice on Monday. Y vamos a comenzar las prácticas el lunes. And some of you won't start practice. You'll hear the rundown that we're doing here Y muchos de ustedes no van a comenzar las prácticas. Van a ver aquí lo que tienen que hacer and the 10 things in our practice we're going to have to do. y las 10 cosas que van a tener que hacer en las prácticas. And you're going to say, well, I couldn't handle that teamwork stuff. Y van a decir, yo no podría resistir ese trabajo en equipo. Or, that dreaming is so rinky-dink. I'll eliminate that. O eso del sueño es tan estúpido, yo elimino eso. All right? And you'll start taking it and making exception to the exercise program you need to do Y comienzan a hacerle excepciones al programa de ejercicio que tienes que to hacer become successful, para convertirte en personas de éxito. that you need to do to become a champion. Lo que tú tienes que hacer para convertirte en campeón. And right away you self-eliminate yourself from the game. Y súbitamente te has eliminado del juego. Then some of you will want to do just a little bit. Y muchos de ustedes van a querer hacer solamente un poco. And maybe do it Monday, maybe Tuesday, maybe Wednesday you're going to have to rest. The first 2 days was too tough. A lo mejor lo hacen el lunes, el martes, y el miércoles tienen que descansar porque los primeros 2 días han sido demasiado fuertes. And then all of a sudden you're going to say, well, I'll get started after the next rally. Y súbitamente dices, bueno, yo comienzo después del próximo rally. We'll get started next month. Vamos a comenzar el mes próximo. You start postponing it. Comienzan a posponerlo. Now you still might be on the team, but you'll be sitting on the bench. Y tú posiblemente estés en el equipo, pero estás sentado en el banquillo. And we can tell at every seminar and rally, and you'll see tonight, especially you brand new people who've never been to a seminar and rally before, Y eso lo decimos en todos los seminarios de rally. Y ustedes, las personas nuevas que vienen por primera vez, you'll see people come across this stage van a ver personas pasar por el escenario as new pin winners como ganadores de nuevos pines who are achieving new levels in the business. que logran nuevos niveles en el negocio. And something for you new people to do, and something for you people who've never been up here yet, Y para los que nunca han estado en el escenario o para las personas nuevas, una meta que se pueden trazar to set a goal for, is that the next function, es que en la próxima función, and the next function I believe for many of you is a dream night, que para muchos de ustedes creo que es el fin de semana de sueños, December, setting your goal to be up here on being part of the first string, de estar aquí en el escenario como parte del primer equipo, being part of the people who play. y ser parte del equipo que juega. Well, okay, we've gone through 3. Let's go through number 4. Vamos a pasar al hábito número 4. Number 4 is associate with positive for the next 30 days. El número 4 es asóciate con lo positivo por los próximos 30 días. Associate yourself with positive. Asóciate con lo positivo. You become like the people you associate with. Tú te conviertes como las personas con quien te You asocias. become like the things that you do. Te conviertes dependiendo de las cosas que hagas. By association. La asociación. You take a look and you hear on these different specials on TV about Tú lo escuchas siempre en los distintos especiales en la televisión how the kids are going wrong, and acerca de los muchachos que van mal en la vida, you'll see a guy standing behind bars, and de los muchachos que están presos, he'll say his parents were child beaters, and y siempre lo dicen, sus padres fueron padres que abusaban de sus hijos. his parents are generations of the same thing. Todas las generaciones han sido iguales. All right? You don't let your kids associate with kids Tú no dejas que tus hijos se asocien con that are muchachos considered, quote, bad, que están considerados entre comillas malos, that aren't doing the good things. que no están haciendo las cosas buenas. You don't want them running around and hanging around with the guys in the corner, right? Tú no dejas que tus muchachos se asocien con las personas, con los muchachos que están en las esquinas, ¿verdad? Why? Because you know if they associate with those people, they will become like those people. Porque tú sabes que si ellos se asocian con estas personas, se convertirán como esas personas. So what we have to decide is association for ourselves. Lo que nosotros tenemos es que decidir la asociación para nosotros mismos. If you want to be a winner, you associate with winners. Si tú quieres ser un ganador, te tienes que asociar con los ganadores. You want to be successful, you associate with successful people. Si tú quieres ser una persona de éxito, te tienes que asociar con personas de éxito. You need to get on a practice of every single day associating with success. Tú tienes que crear el hábito de todos los días asociarte con el éxito. Now,
You can do that by phone. Bien, tú puedes hacer eso por You can teléfono, do that in person. persona a persona, You can do that by a note. escribiendo unas notas. You need to be able to associate Tú tienes que ser capaz de asociarte with your upline direct, con tu distribuidor directo, with the leaders in your organization con tus líderes en tu organización, every single day. todos los días. You need to associate with positive products. Tú tienes que asociarte con productos Now, this positivos. sounds a little strange, Y eso puede sonar un poco extraño. right? But you cannot develop an attitude that our products are best unless you're using them. Pero tú no puedes desarrollar el hábito de que nuestros productos son los mejores a no ser que lo estés usando. If you have an exception to that rule, Si tú tienes una excepción a esa you've regla, already eliminated yourself from the game. tú automáticamente te has eliminado del In juego. other words, get rid of all of your negative products En otras palabras, deshazte de todos tus productos negativos by getting all positive products y sustitúyelo por productos without positivos, exception. sin excepciones. All right? Don't hold back that tube of toothpaste and No te amarres a ese tubo de pasta de dientes. say, well, I'm going to use all the products except toothpaste. No digas, bueno, yo voy a usar todos los productos menos la pasta de dientes. You try anything for 30 days, you'll adjust. Tú pruebas cualquier cosa por 30 días y te acostumbras. The use of positive products. El uso de productos All of positivos. you guys that do not have AMWAY socks on today have negative feet. Todos ustedes que no tengan medias de AMWAY tienen pies negativos. All of you gals that don't have AMWAY hosiery on have negative legs. Todas las muchachas que no tengan panties de AMWAY tienen piernas negativas. Period. Punto. Some of you smell negative today. Muchos de ustedes huelen negativo hoy. Because you're using negative products still. Porque todavía estás usando productos You negativos. can tell. Lo puedes decir. People walk along and they go, yeah. La persona pasa por al lado tuyo y tú dices, "Oh". All right? Now what am I saying to you? We're all on the same team. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Todos estamos en el mismo All equipo. right? We are all, every single one of us wants every other person in this room to succeed. Todos nosotros queremos que todas las personas que están en este salón hoy tengan éxito. Our objective is for all of us to succeed. Nuestro objetivo es que todos We tengamos want to take éxito. all of you along with us. Queremos llevarlos a todos ustedes con nosotros. But if you choose not to go, we're not going to stick around and wait for you. We're Pero si tú decides no ir, nosotros no vamos a sentarnos a going to esperar. go on. Nosotros vamos a continuar hacia adelante. So we're going to say some things today, and some of you, especially brand new people, think, Y nosotros vamos a decir algunas cosas hoy, especialmente las personas nuevas dirán, whoa, is this stronger than I thought it was going to be? oh, esto es más fuerte de lo que yo pensé que iba a ser. All right? Listen, a six-figure, $100,000 a year puts you in the top 1% income level in the United States. Hey, escucha, un ingreso de $100,000 al año te va a poner entre el 1% de la población de los Estados Unidos. If you want to be a diamond in this business, you have to do some things a little bit different than everybody else. Si tú quieres ser un diamante en este negocio, tienes que hacer las cosas un poco diferentes de los demás. You take a look at the insurance statistics. Tú mira las estadísticas de los seguros, It's come from HEW. que viene de HCW. Takes 100 people, Toman 100 personas starting it out at age 20, follow them through their lives to age 65. que comienzan a la edad de 20 años y siguen hasta la edad de By the time you 65. get to 65, 36 of them are dead. Cuando llegan a los 65 años, 36 de ellos están muertos. 54 of them are broke and dependent upon government, charity, or family to live. 54 están tiesos o dependen de la familia y del gobierno para vivir. 5 of them are continuing to work because they have no way to retire. 5 todavía continúan trabajando porque no tienen forma de 4 of them are retirarse. considered well off and 1 is wealthy. 4% están considerados bien y el 1 es rico. If we just took the well off and wealthy, Si tomamos en cuenta los que lo están haciendo bien y los ricos, that would be 5 people out of 100. esos son 5 de 100, 1 out of 20. 1 de 20. What are you doing differently than the other 19? ¿Qué es lo que tú estás haciendo diferente de los demás 19? You want to be special, you got to do something different. Si tú quieres ser especial, tienes que hacer algo You got to diferente. start to develop success habits. Tú tienes que comenzar a desarrollar los hábitos del éxito. If it's strong, it's a little strong for you, Si esto es fuerte o es demasiado fuerte don't para worry ti, about it. Come to another rally, somebody else will speak a different way. no te preocupes, ven a otro rally y alguien te lo dirá de otra forma. They're going to tell you the same thing. Te dirá lo mismo. I consider myself a coach in this business. Yo me considero a mí mismo un coach dentro de este negocio. I'm not an employer, I'm a coach. Yo no soy un empleador, yo soy un coach. And when I work with our organization, I coach them. Y cuando yo trabajo con mi organización, yo los guío. But I feel I'm a Bear Bryant. Pero yo creo que yo soy Bill O'Brien.
And I'm going to tell it like it is. Y te lo voy a decir como es. I love every single person in our organization. I love every single one of you. Yo amo a todos y cada una de las personas que están en mi organización y los quiero a todos y cada uno de ustedes. I love you because of the fact that you're human beings and God put you on this earth. Y los quiero el hecho de que ustedes son personas y Dios los puso en la tierra. But I want you to understand that because I love you, I'm Pero yo quiero que tú entiendas que porque te going to quiero, be straight with you. voy a ser recto contigo. And I'm going to coach you. And I'm going to tell you what you need to do to become champion. Y te voy a guiar, te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer para que te conviertas en campeón. Now, what's exciting about this business is it's a volunteer business and you don't have to do anything I say. Lo que es excitante acerca de este negocio es que esto es un ejército de voluntarios y tú no tienes que hacer nada de lo que yo te diga. You won't succeed, but you don't have to do anything I say. Tú no tendrás éxito, pero no tienes que hacer nada de lo que yo te diga. So number 4, the fourth habit you need to develop and start on Monday is association. Así es que el cuarto hábito que tú tienes que desarrollar y comenzar el lunes es la asociación. And that includes the functions. Now, you're here. Y eso incluye las funciones. Y ustedes están We aquí. always talk to people about being in functions, and we always talk about it at functions, so the people who need to hear it aren't here. Y siempre hablamos de las funciones, en las funciones, y lo hablamos a las personas que están, y los que necesitan oírlo de verdad no están aquí. They never hear it. Ellos nunca lo escuchan. All right? But you need to make it not an exception to this. Pero tú necesitas no hacer una excepción de In other eso. words, every single function, and that includes open meetings, Y en otras palabras, todas las funciones, y eso incluye los opens, product seminars or product demos, los seminarios del producto, las that demostraciones, includes the rallies and seminars, incluye los rallies y seminarios, attitude sessions, las sesiones de actitud. anything that goes on the calendar you need to be at. En todas las cosas que están en el calendario tú necesitas estar. You need to attend the functions. Tú necesitas ir a todas las funciones You programadas. say, well, yeah, but Tú dirás, bueno, sí, pero I don't have anybody to bring to the open. yo no tengo a nadie con que traer conmigo al Open. Go anyway. Ve de todas formas. Get in the lobby. Ve al lobby del hotel. Grab somebody that doesn't look like they're part of the group and take them in. Agárrate a alguien que no parezca que es parte del grupo y mételo dentro del Open. There's a lot of directs in the organizations, in the Jaeger organization, that were people that stood in lobbies before an open meeting. Hay un montón de directos en la organización Jaeger que estaban en el lobby casualmente antes de una reunión. You don't know. All right? Tú lo sabes. Get there early. Look around. Llega temprano, mira a tu alrededor. If you have to, knock on every door in the hotel. Si tienes que hacerlo, toca en la puerta de todas las habitaciones del hotel. But be there. Pero estate ahí. Be there. Estate ahí. Because you need that re-sponsoring for yourself. Porque tú necesitas ser reauspiciado tú mismo. You might know everything you think you should know about the products. Tú puede que sepas todo lo que tú creas que lo sepas todo sobre los Or go to a productos. product seminar or product demo anyway. Pero ve a las demostraciones de productos de todas formas. You think you know everything about how to build a business, but go to every rally anyway. Si tú crees que sabes todo acerca de construir el negocio, pero ve a los rallies de todas formas. You need that association more than anything else. Tú necesitas esa asociación más que cualquier otra cosa. More than the words we speak today, the best thing you're going to get out of this function Más que todas las palabras que nosotros hablemos hoy, lo mejor que tú vas a sacar de esta función is the association. es la asociación. Because everybody in here has one thing in common. Porque todos nosotros tenemos una cosa en común. They're seeking out their dreams. Estamos en busca de nuestros sueños. There's a lot of people that are outside this room today Y hay un montón de personas fuera de este salón that are hoy going nowhere fast. que van a ninguna parte rápidamente. We have to associate with the positive. We have to associate with the winners. Tenemos que asociarnos con lo positivo, tenemos que asociarnos con los ganadores. The fifth habit we have to develop El quinto hábito que tenemos que is desarrollar reading and listening. es leer y escuchar. And that's a habit for some of us that we're really going to have to work on to develop. Y eso es un hábito que realmente vamos a tener que trabajar para desarrollarlo. We need to listen to the tapes and read the books, and you've heard this 1,000 times. Tenemos que escuchar las cintas y leer los libros, y eso lo has oído 1000 veces. If you haven't, you need to listen to more tapes. Si no lo has oído, pues tienes que escuchar más cintas. Because on every tape you hear that. Esto está en todas las cintas. What is that? Well, that's a part of actually association. ¿Y qué es eso? Eso es actualmente parte de la We asociación. become like the books we read. Nosotros nos convertimos de acuerdo con los libros que And I leemos. know some of you are buying books and you're putting them on a bookshelf. You have a nice little library sitting at home. You haven't cracked the book yet. Yo sé que todos ustedes compran un montón de libros y lo ponen en las librerías de su casa y no han abierto la cubierta todavía. You have been ripped off. Han sido robados.
You spend $3 for a book and you don't open the cover, you have been ripped off. Si tú has gastado $3 en un libro y no has abierto la cubierta, has sido robado. Because that paper isn't worth $3. Porque ese papel no vale $3. That paper's worth about 10 cents. Ese papel tiene un valor como de 10 centavos. You ever go to a garage sale? They got all these books laying out there. ¿Tú alguna vez has ido a un rastro y te has visto todos esos libros, esas ventas de libros? Some of them are brand new. Muchos de ellos son nuevos. You can tell the front cover hasn't even been opened. Y tú puedes decir que la cubierta inclusive no ha sido ni abierta. They're selling it for 25 cents. Y están vendiéndolo por 25 centavos. $10 book. Un libro de $10. Think, what a deal. Y tú dices, oh, qué negocio. No, you're still being ripped off. No, estás siendo estafado. You need to realize the only thing that makes a book valuable Tú tienes que darte cuenta que lo único que hace un libro verdaderamente is valioso the information within it. es la información que contiene. So, those of you that aren't good readers, those of you that don't like to read, need to get into a habit of reading. Todos los que no son lectores, todos los que no tienen el hábito de leer, tienen que desarrollar el hábito de Very leer. simple. Muy simple. Buy a book Compra un libro from your sponsor. a través de tu línea de auspicio. Take the book home. Lleva el libro a casa. Open it up. Ábrelo. Rip out the first 2 pages. Arranca las 2 primeras páginas. Fold them up. Dóblalas. Put them in your lunchbox or briefcase and take them to work with you. Llévala contigo al trabajo. At your lunch hour, your coffee break, take the 2 pages out and read the 2 pages. A la hora del café o a la hora de la comida, pues saca las dos páginas y léelas. All right? Not anything hard to do. Eso no es nada difícil. Everybody's got time to read. Todos tenemos You tiempo can para take leer. 2 pages to work with you, Tú puedes llevar 2 páginas and in contigo the course of the day, you could read those 2 pages. y en el transcurso del día puedes leer esas 2 You páginas. know what's exciting about that? ¿Tú sabes lo que es excitante acerca de eso? Most pages do not end at the end of a sentence. La mayoría de las páginas no terminan al final de una oración. All right? Now, we used to do this in high school. Maybe you guys never did this, but we Nosotros acostumbrábamos a hacer esto en la escuela. A lo mejor muchos de ustedes no lo had hacían. these books we passed around. Nosotros comprábamos un libro y nos lo pasábamos. All right, in the locker rooms. We ripped them all up, and everybody had a page. Le rompíamos todas las páginas y cada quien se llevaba una página. When it got to the interesting parts, we were constantly looking for the next page. Cuando llegaba la parte más interesante, constantemente estábamos buscando por la Who's got próxima page página. 43? I mean, we got so excited about that. We couldn't read books, but we could read page by page. ¿Quién tiene la página 43? Sí, nosotros no podíamos leer el libro, pero sí podíamos leer página a página. Break it down. Rómpela, Underline them. dibújalos, subráyalo. Mark them. The book that is truly worth its money El libro que realmente se le ha sacado el valor de su is a dinero book that's in shambles. es el libro que está en malas condiciones. It's been devoured. Ha sido devorado. And you can take every single day and take a couple pages to work with you. Y tú puedes tomar todos los días 2 páginas contigo para el trabajo. 2 or 3 pages. Some of you will be 5 pages. Some of you might even be 10-page people. A lo mejor tú eres de los de 5 páginas o a lo mejor tú eres de los de 10 páginas. But you can read at least 1 or 2 pages. Pero por lo menos tú puedes leer 1 o 2. Read a book. Lee un libro. That way you can belong to Book of the Month. Así puedes pertenecer al libro del mes. Now, if you want to have one that's nice, that sits on a shelf, buy an extra one, put it up there. Si tú quieres tener uno bonito que esté en la librería, pues compra 2 y pon uno en el librero tuyo. All right? But plan on devouring 1 book a month. Pero planean devorar un libro al mes. All right? Just plan on it. Belong to the Book of the Month Club, Pertenece al club del libro del mes, where you're going to buy 1 book donde tú vas a comprar un libro and al devour mes that book each month. y leerlo todos los Now, meses. some of you will be able to do 2 or 3 or 4. That doesn't make any difference. Every day for the next 30 days, O a lo mejor tú vas a ser de los que lees 2, 3 o 4. Eso no establece ninguna diferencia. Todos los días por los próximos 30 días I want you to read quiero que leas at least a couple pages. por lo menos 2 páginas. And you'll find that you can start whipping through books and you won't believe what's in those books. Y verás cómo puedes leer libros completos y es increíble lo que vas a encontrar en I esos mean, it's libros. absolutely amazing. All of this information you hear from every single speaker that comes up here came out of a book. Es increíble. Toda la información que tú recibes de todos los oradores aquí que salen de algún libro. All right? Some people in this room say, I know what book that came from. Muchos de los que están aquí dicen, hey, yo sé de qué libro sale eso. The tapes.
La cinta. You need to listen to tapes when you wake up in the morning. Tú tienes que oírte una cinta cuando tú te levantas por You la need to mañana, listen to tapes while you're shaving in the bathroom. cuando te estás afeitando, Guys and gals, when you're putting on your makeup, listen to a tape. y las muchachas cuando se están poniendo el maquillaje, escucha una cinta. Put a portable tape recorder, just put it right there. Look at the amount of wasted time that we have. Mira todo el tiempo que nosotros perdemos. Isn't it amazing how much time, if you actually looked at your day, you sleep for 8 hours, you work for 8 hours, that leaves 8 extra hours. No es increíble todo el tiempo que nosotros tenemos y gastamos. Nosotros trabajamos por 8 horas, dormimos 8 y todavía nos quedan 8. Most people say, I don't have time. Muchas personas dicen, yo no tengo tiempo. They got all kinds of time. Y ellos tienen toda clase de tiempo. They can do every one of these things and work them right in. Pueden hacer cualquiera de todas las cosas que yo estoy diciendo. All right? So you listen to tapes on the way to work. Así que tú escuchas la cinta en el camino al Don't turn trabajo. on the radio anymore. Just No escuchas la radio más. listen to tapes. Escucha una cinta. Listen to tapes on the way home. Listen to tapes on the way to the meeting. Listen to tapes on the way back. En el camino a la reunión, escúchate una cinta. En el camino de vuelta a casa, escúchate otra. Listen to tapes and fall asleep to a tape. Quédate dormido oyendo una That's a cinta. lot of tape listening. Eso es un montón de horas que vas a estar oyendo cinta. Yeah, it is. Sí, lo es. But you need to listen to tapes every single day. Pero tú tienes que escucharte una cinta diariamente. You need to belong tape of the week. Tú tienes que pertenecer a la cinta How de la many of you semana. belong to tape of the week? ¿Cuántos de ustedes pertenecen a la cinta de la semana? Great. Fantastic. Those of you Fantástico. that don't, I highly recommend it. Los que no pertenecen, se los recomiendo arduamente. Those tapes are being screened. Esas cintas son seleccionadas. There's 40 to 50 new tapes coming out Hay de 40 a 50 cintas saliendo a month, todos los meses. and they're picking the best 4 for you. Y se escogen las mejores 4 para ti. I mean, these are selected tapes Esos son cintas seleccionadas. aimed right at getting you, your attitude, your thought processing, your knowledge, Guiadas a que te eleven tu actitud, a que se procese tu to a conocimiento higher level, so para un nivel you're mayor, ready to be diamonds. para que te prepare para ser diamante. Just a little bit of adjustment, mind adjustment. Es un poquito, ajustarte un poquitico. Okay? Number 6 El número 6 is avoid the negative. For 30 days, es evita el negativo por 30 30 días. days, like for you to avoid the negative. Now, what's the negative? What? Yo quiero que tú evites el negativo. ¿Qué cosa Well, es el negative negativo? products, for one. Los productos negativos primero. Take all the products that are negative. Now, you got tonight and tomorrow. You can do this. Take them out of the closets and out of underneath the sink. And Toma todos los productos negativos de debajo del fregadero o del closet o de donde quiera que out of estén, the cabinet in the bathroom and del baño, out of everywhere that they're at. de donde sea. Get them, put them in a box. Sácalos y ponlo en una caja. So what am I going to use? Y después me dirás, ¿y qué es lo que yo voy a usar? Positive products. Productos positivos. All right? They'll replace them. Lo vas a sustituir. Call up your upline director and says, listen, I just took all my negative products out. I can't even shower or do anything. Llama a tu distribuidor directo y dile, hey, yo he puesto en una caja todos mis productos negativos y no me puedo ni siquiera duchar. Could I get a bar of soap from you? He'll come up with one for you. Don't worry about it. Y dile, hey, puedo pedirte una pastilla de jabón y él va a traerte una, no te preocupes. All right? But you need to avoid the negative. Pero tienes que evitar el negativo. And those products are not going to get you a new home Esos productos no te van a comprar una nueva casa and a trip around the world. o un viaje alrededor del financial mundo independence. o tu independencia You might as económica. well get rid of them now. Así es que deshazte de él ahora. You're going to use them sooner or later. So box them up. If you don't want to just throw them away, you can take them to the Salvation Army. Si tú no, así que mételos todo en una caja y si no quieres tirarlo, pues llévalo a una institución or caritativa Goodwill or something like that, and they'll give you a tax credit for it. y te van a dar un papel para que des cuenta de los They'll impuestos. give you a receipt for it, which you can use for your taxes. All right? Or just put them down in your basement. O simplemente ponlo en tu garaje, All right? Over in a corner. And en una when you esquina. become successful and financial independent, can afford to throw them away, you can throw them away then. Y cuando tengas tu independencia económica que puedas permitirte el lujo de tirarlos, entonces tíralos. Negative friends and relatives. Amigos negativos y familiares You know negativos. something that's absolutely amazing? We get into a business and then we start finding out who our friends are. Es absolutamente increíble. Nosotros entramos en este negocio y empezamos a enterarnos de quiénes son nuestros verdaderos amigos. And you need to stay away from the negatives. You say, but this guy's been my friend for 20 years. Y Right. tú tienes que evitar lo negativo. Y tú puedes decir, pero este ha sido amigo mío por 20 años. If he's tearing you down, get away from him. Si él te está criticando, elimínalo. He's not your friend. No es tu amigo.
You can put a classification, you can say, he's my, quote, friend. Puedes ponerle una clasificación que diga, él es mi amigo, entre But comillas, if he's not supporting you, it doesn't make any difference if they get in the business or not. pero si él no te está apoyando, no establece ninguna diferencia si ha entrado en el negocio o But if no. he's not supporting you, he's not your friend. Pero si no te apoya, no es tu amigo. A friend will support you. El amigo te va a apoyar. Now, we're stuck with the relatives. Bueno, nosotros no podemos eliminar los familiares, All right? But we can avoid them for 30 days. pero sí lo podemos evitar por 30 días. All right? In other words, your brother-in-law, your mother, En otras palabras, tu cuñado, tu amigo, whoever, tu madre, who's negative about the business, is que es negativo negative acerca del about your negocio, future, que es negativo acerca de tu futuro, you'll just say, hey, we love you, but for 30 days, Mom, we're not going to see you. tú le dices, hey, te amo, pero mamá, por los próximos 30 días no te vamos a ver. All right? ¿Ok? Now, that might sound a little rough for some of you new people. Eso puede que suene demasiado fuerte para algunos de ustedes los nuevos. But if you take a look at your parents or you take a look at your brother, Pero tú mira a tus padres o mira a tu hermano. they're not going to finance your college education for your kids. Ellos no te van a financiar la educación de tus hijos. It's up to you. Eso depende de ti. You're the human being. Tú eres el ser humano. And you need to disassociate yourself from people who are pumping negative into you. Y tú tienes que desasociarte de todas las personas que te están tirando negativos. Just a simple thing. Es una cosa muy And simple. you'll find it'll make a world of difference. Y verás cómo eso va a establecer la Now, you diferencia. can't eliminate all of it. Tú sencillamente no puedes eliminarlo todo. I said avoid it, not eliminate it. Yo he dicho, evítalo, no lo elimines. Evítalo. Papers, newspapers, Los periódicos. talk about negative. Estamos hablando acerca de negativo. I mean, you ever look at the front page of a newspaper? It's Tú has mirado la página de adelante de un periódico. not motive. If it doesn't motivate you, it's not positive, right? No te motiva. Y si no te motiva, no es positivo, ¿verdad? All right? It's amazing. You know, I don't know how long Brezhnev has been dead. I just found out. Es increíble. Yo no sé hace cuánto tiempo Brezhnev murió. Yo me acabo de enterar. Okay? Somebody told me. Alguien me lo ha dicho. I mean, that's no big deal except for the fact that I'll miss a lot of things. Eso no tiene nada que ver, nada más que el hecho de que yo no me entero de muchas That cosas. didn't change my life. Yo no he cambiado mi vida. The NFL football strike was in existence for 2 weeks before I found out about it. La huelga de los jugadores de fútbol estaba en existencia ya 2 semanas cuando yo me enteré. All right? I was making conversation for a guy and asked him who he's been watching for pro football. Yo estaba conversando con una persona y le pregunté que quién estaba mirando jugar al fútbol. Guy looks at me and says, Esta persona me miró y me dijo, well, nobody. hey, yo no, nadie. There's a strike on. I says, Es que hay una oh, huelga. who's striking? Y le pregunté, hey, ¿y quién está haciendo huelga? He says, the National Football League. Y la Liga de Fútbol I Nacional. said, oh, who are they? Y yo le pregunté, ¿quiénes son esos? I didn't know, I didn't realize that the National Football League was the professional football players. Yo nunca sabía que la Liga Nacional de Fútbol eran los jugadores de fútbol I profesional. just don't watch it enough. Yo no lo sigo lo I suficiente. sponsor a lot of them, but I don't watch what they do with their free time. Yo auspicio un montón de ellos, pero yo no sigo lo que ellos hacen en su tiempo libre. Don't need to read the newspapers. Tú no necesitas leer el periódico. No, I mean, I have a ball with that. Yo me divierto mucho A con lot of eso. you say, well, I got to find out what the news. You don't need to find out what the news is. Listen, if it gets bad enough out there, they'll call you up. Tú no. Algunos dicen, yo necesito saber qué es lo que pasa en el mundo. Hey, tú no necesitas saber qué es lo que pasa. Si algo va mal, ellos te llaman. All right? ¿Ok? You want to mess up your friends and relatives and the guys down at work, start smiling all the time. ¿Tú quieres confundir a los compañeros de trabajo y a tu familia? Sonríe todo el tiempo. Okay? Guy feeds negative to you. Si alguien te tira un negativazo, Now see, we talk in positives. You should, when somebody says, how do you feel? You should say great or cuando alguien te pregunta cómo te sientes, tú le dices fantástico, terrific or fantastic or super. terriblemente bien, fantásticamente, súper. All right? You become what you say. Tú te conviertes de acuerdo a lo que dices. So by speaking these words out, you start acting as though you're speaking. Así es que diciendo esas cosas, tú comienzas a actuar de la forma en que hablas. So it's good to say those positive things, but every once in a while you get put in a situation Pero es bueno siempre confesar esas cosas buenas, pero muchas veces te ponen en la situación where
it's a little tough to say terrific. Que es un poquito difícil decir tremendo. You know, you're sitting there at work and the guy's telling you about his uncle who died last night. Y tú estás en el trabajo y tu compañero de trabajo te está diciendo acerca de su tío que murió ayer. Say, oh, terrific. Y tú dices, oh, tremendo. You know, I mean, y después dices, oh, no. So, here's the key word so you don't get fired, especially if it's the boss's uncle. Así es que esto es una palabra clave para que a ti no te echen del trabajo, especialmente si es el tío del jefe. Whenever somebody's telling you, pumping some, throwing some negative, cada vez que alguien te esté tirando negativas, you're looking to get out of the situation, y tú estés mirando, tratando de salir de la situación, and the guy says to you, oh yeah, it's really terrible, my wife fell down the stairs last night, y te dices, oh, es tremendo, es terrible, mi esposa se cayó de las escaleras ayer, se partió las dos piernas, house burned down just after that, y mi casa se quemó después de eso, on the way to the hospital we had a crash in the car and totaled the car, y en el camino al hospital tuvimos un accidente que destrozó totalmente el coche. You say, amazing. Nada más di, increíble. It's not positive or negative, is it? No es ni positivo ni negativo, ¿eh? I was with Tony and he asked me how the food was. I said, that's amazing. Y yo estuve hablando con Tony y él me preguntó cómo estaba la comida y me dijo, eso es increíble. Amazing food. Una comida increíble. Right? You listen to the diamonds, a lot of new people come up and, when you first get into business, tú escuchas los diamantes, un montón de personas nuevas se te acerquen cuando tú primeramente entras al negocio. Communication is mostly negative anyway. Nosotros estamos acostumbrados, la comunicación es mayoritariamente negativa de todas formas. I watch a new distributor come up to a diamond and start saying, oh, you wouldn't believe this, I didn't have anybody show up my meeting last night. Y vemos a una persona que viene de un diamante y le dice, no te puedes creer esto, nadie se apareció en la reunión ayer. Circles and nobody's getting in. Estoy dibujando los círculos y nadie no auspicia a nadie. Blah, 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 negative. Bla, 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 negativo. And Tony Bernal sat there and said, that's amazing. Y Tony Bernal se sentó y lo miró y le dijo, eso es increíble. Just a little word that you can use. It'll help you out when you get in that situation when terrific and super and fantastic don't fit. Esto es una palabra que te puede ayudar cuando fantástico, tremendo o super no caben. Okay. Let's avoid the negative. Elimina el negativo. That's number 6. The first one was dream, the second was goal. Eso es el primero. El número 6, perdón. El primero fueron los sueños y el segundo las metas. Make a habit of dreaming every single day. Haz el hábito de soñar todos los días. Make a habit of making a list every single day. Escribe la lista todos los días. Making a habit of developing the teamwork. Desarrolla el trabajo en equipo. The team in your family. En tu familia. That includes your children and the team with your upline and your organization. Eso incluye a tus hijos y el trabajo en equipo con tu línea de auspicio. Make a habit of positive thinking, making a habit of reading and listening, haz el hábito de pensar positivamente, haz el hábito de oír las cintas. Make a habit of avoiding the negative. De leer los libros, de evitar el negativo. Make a habit of working with a list of names. Establece el hábito de trabajar con la lista de nombres. Simple, basic. The first night you started your business, es básico. La primera noche que comienza el negocio, negocio, told you to sit down and make a list of names. Tu auspiciador te dijo, siéntate y haz una lista de nombres. Since that time, every single day you should be adding names to that list. Desde ese momento, todos los días debes estar adhiriendo nombres a esa lista. Now, you start with all of your friends. Bueno, tú comienzas con todos tus amigos, all of your relatives, todas tus familiares. Eso es nuestra obligación. You go to the people you work with, the people you go to church with. Después vas a las personas con quien trabajas, las personas con quien vas a la iglesia. Neighbors in the neighborhood. You go tu vecino, the clubs that you belong to. Todas las personas en los clubes donde tú perteneces. You make a list of everybody you know. You take out your high school annual. Tú coges tu anuario de la escuela y pones todas las personas que tú conoces. Your yearbook, you list everybody in your high school graduation class. Y en tu clase que se graduó, todo el mundo lo pone en tu lista. Years before and a couple years after. Y vas 2 años antes y 2 años después. You rake in all of the names. Y escribe todos los nombres. In a permanent book. En un libro permanente. You should have a book at home, whether it be a spiral notebook or loose leaf or a hardback of some kind that says Book of Names. Tú tienes que tener un libro permanente en tu casa que diga lista de nombres. And
all those names in there, you leave one column open, the column on the left-hand side of the name, you leave that open because you'll put, when you show them the plan to them, whether they got in the business, whether they became a customer. Escribes todas esa lista y siempre dejas la columna de la izquierda vacía para exponer ahí cuando le enseñaste el negocio si son distribuidores o consumidores o clientes. After that, you put their phone number and address. Después pones el número de teléfono y la dirección. Now, some of the people you won't be able to get to right away because they live at a distance. Hay algunas personas con las cuales no vas a poder contactar en ese mismo momento porque viven a cierta Put their distancia. names down anyway. Escribe el nombre de todas formas. Don't leave them in your minds. No los dejes en tu memoria. One of the biggest challenges we have in the business, uno de los mayores retos que tenemos en el that you negocio, will face sooner or later, y te lo vas a encontrar más is tarde o you'll más be temprano, coming to a rally, que es que vas a llegar a and un you'll be rally sitting there up here in the front row, and you're y que vas a estar sentado en la primera really doing fila terrific with the business, y tu negocio va and we fantásticamente go through pin recognition, and y llegamos al reconocimiento de los a brand pines new Gold Direct comes up, y llega un nuevo distribuidor and directo he used to be your next door neighbor. You forgot to show him the plan. y era tu antiguo vecino y tú te olvidaste de enseñarle el plan. We always work from the top of the list down, Siempre trabajamos desde el principio de la lista para abajo and every single day from now on, y todos los días desde ahora en 30 adelante, days. You can do anything for 30 30 days. For the next 30 days, 30 días, tú puedes hacer cualquier cosa Guys. por 30 días. gals, I want you to take a 3x5 card or a piece of paper, Quiero que tomes un pedazo de put it in papel your pocket in the morning, y te lo pongas en el bolsillo por la mañana. and that day you will make verbal contact with 20 people. Y ese día vas a tomar comunicación verbal con 20 That's not a personas. lot of people when I tell you what the verbal contact is. Eso no son un montón de personas cuando yo te diga lo que es un contacto verbal. Verbal contact we will classify as when you say something to them and they say something back. Contacto verbal, eso lo clasificamos cuando tú le dices algo a ellos y ellos te Now responden. that would include, how are you? Y eso va a incluir, ¿cómo I'm estás? fine. Okay, mark down. Muy bien, eso es You una want to get marca. 20 marks before you go to bed that night. Tú tienes que tener 20 marcas antes que vayas a la cama esta noche. Now if you get desperate, you can go up and even if you're not a smoker, you go up and say, do you have a match? Y si tú te sientes desesperado, aunque no fumes, le preguntas de la hey, ¿tienes fósforo? No. No. Oh, okay. Bien, Mark that down. escribe eso. Ask directions. Pregunta por direcciones. All right? If we can't think of anything, any place to ask for directions, ask them for the directions to your house. Si no se te ocurre otra cosa, pregúntale por la dirección de tu propia casa. All right? But make a contact, make a communication with another human being. Pero establece el contacto con otro ser We humano. walk by people every single day. Nosotros estamos en contacto con personas And todos out los días. here on the East Coast, because it's urban and because of all the closeness of people are very cautious of other people. Principalmente aquí en la parte este de los Estados Unidos. You smile at somebody and they stand back and go, whoa. Aquí tú te le ríes a alguien en esta parte de Nueva York y te miran y te dicen, oh, Hi, what do you want? ¿qué es lo que tú What are you quieres? looking at? ¿A I qué don't tú have estás a wallet. mirando? Yo no tengo la No. cartera. A third of the population of the United States lives within 100 miles of us right now. Un tercio de la población de los Estados Unidos vive en un círculo de 100 millas a nuestro alrededor. You talk about a lot of people. About 75 million people live around here. Estamos hablando de un montón de personas, aproximadamente 75 And you'll millones. just take and just go out and smile and meet somebody. And Si tú sales y te ríes just talk to them for a minute. y hablas con ellos por un It might momento, not be very, it just might be, hello, how are you? a lo mejor es, hey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? And you're going to get people go, all right? Be Y una persona te van a mirar como, used to it. But if they don't say a word back, they don't count. acostúmbrate a eso, pero si ellos no te responden, no cuentan. All right? 20 people that say something back. 20 personas que te responden. Now, there's certain neighborhoods you're going to have to work harder than other neighborhoods. I realize that. Hay algunos barrios en los cuales van a tener que trabajar más fuerte que en otros. Eso yo sé de esas cosas. Some of you might have to go over to New Jersey. I don't know, but Algunos de ustedes van a tener que ir a New Jersey. Yo no sé. do that every single day. You will find that you see 50, 100, 200 people a day. Pero establece ese hábito. Tú verás que tú ves todos los días 1.500 o 2.000 personas. You see them visually. Los ves I visualmente. mean, if you're getting desperate on the way home from work, roll your window down. Si tú te sientes desesperado en tu camino a casa, baja tu ventanilla, Honk the horn. toca el claxon, Point towards the guy's wheel. apúntale hacia las ruedas del otro. All right? He rolls his window down. You say, those are nice wheels. Él baja su ventanilla y tú le dices, hey, tienes unas ruedas bonitas.
Okay? Now, you will find most of you don't make contacts because you don't even make the initial. Tú vas a encontrar que muchos de ustedes no establecen el contacto porque tú no das el paso inicial. Initial, whatever you, hello. Del primer, hey, hola. You don't say anything. Tú no dices nada. All right? You look at the guy and say, he wouldn't be good for the business. Tú miras a la persona y dices, ese no le va a interesar el negocio. All right? He probably doesn't have time. Probablemente no tiene tiempo. He's probably wealthy and he would be probablemente rico. We go through that. Nosotros pasamos bastante por eso. Because we won't make the first move. Nos eliminamos porque no hacemos el primer contacto. Make the first move. You will find that some of your contacts will turn into a conversation. Da el primer paso y verás que muchos de tus contactos va a convertirse en conversación. And you'll find that they'll give you their name. Y verás cómo te dicen su nombre. Phone number. Y su número de teléfono. Just out of friendship. Just, hey, una amistad. If you take an interest in them, people like to talk about themselves. Si tú tomas interés en las personas les gusta hablar de ellos mismos. Some questions about what they do. Si tú le preguntas algunas preguntas de lo que ellos hacen, they'll start giving you a whole history. Te empiezan a dar toda la historia. You sit there, you take note, you sit there, you take note, you take note. It's amazing. You get into any conversation with any individual, and within just a few minutes, the people will be talking about what they want or what they don't like. Es increíble como tú empiezas una conversación con alguna persona y en los primeros 2 minutos ellos empiezan a decir lo que ellos les gusta y lo que no les gusta. They talk about their jobs and how much they hate them. Hablan acerca de su trabajo y cuánto lo odian. I didn't ask the guy. Yo inclusive ni le pregunté a la persona. I talked to the guy the other day. I said, "You work here?" He says, "Yeah, I hate it." Los otros días le pregunté a uno, ¿tú trabajas aquí? Y me dijo, sí, y lo odio. I went, "Oh, does that mean you're looking?" Y le dije, ¿eso significa que tú estás buscando? Yeah, I'm always looking. Sí, yo siempre estoy I said, buscando. "Well, I can't promise you anything, but Y yo le dije, bueno, yo no puedo prometerte nada, pero I tell you what, here's my card, and if you put your name on the back of it, if something does come up, I'll give you a call." Aquí está mi tarjeta. Si tú escríbeme tu nombre y número de teléfono en la parte de atrás y si algo aparece, pues yo te doy una Help people llamada. make more money. Yo ayudo a las personas a hacer más dinero. Is that simple? Es así de sencillo. Now, I just asked the guy if he worked here. He fed in the rest of it. I told a guy one day I liked his tie. Yo le dije a una persona una vez, hey, ¿me gusta tu He corbata? says, "Yeah, I like it too. I borrowed it. Boy, I'd like to be able to afford to buy a tie like this. You realize it's a silk tie?" Y me dijo, sí, a mí me encanta también. Yo la pedí prestada. Yo quisiera tener el dinero para poder permitirme comprar corbatas como esta. And I said, "Well, I'm just sitting there and listening." I said, "Well, do you like to dress up? I mean, you like nice clothes?" He said, "I love them." Y entonces le dije, bueno, pero ¿a ti te gusta la ropa buena? Y me dice, a mí me encanta. If I had my way, I'd wear all designer clothes. Si yo pudiera usara nada más que ropa de buenos diseñadores. He said, "I'm a real clothes horse, whatever that means." I said, "Fantastic." I said, "Well, what's keeping from you now?" He says, "Money, obviously." Y le dije, bueno, eso es fantástico, pero ¿y qué te impide el tener esa ropa hoy? Y me dice, el dinero, obviamente. And I said, "Well, I got a solution to that. Here's my card." Y le dije, bueno, yo tengo una solución para eso. Aquí está mi tarjeta. Now, you never know what they'll lead you into it. Ellos te van a abrir el camino. All right? You just stand there. They're pulling you in. Ellos te están invitando a entrar. They're saying, "Please show me your business." Ellos te están diciendo, por favor, enséñame un They don't even know negocio. you have one. Ellos ni siquiera saben que tú tienes uno. All right? But every single day for the next 30 days, Pero todos los días por los próximos take a 30 días, 3x5 card, put it in your pocket, llévate un pedazo de papel en tu bolsillo and during the course of the day, y en el transcurso you del día communicate with 20 people. te comunicas con 20 personas. Now, you get up to 19, Si tú llegas a you 19, can't go to bed. tú no puedes irte a la cama. That means you're going to have to go out to some diner Y eso significa que vas a tener que irte a algún local nocturno and wait for the waitress to come up and say, "May I help you?" You say, "Oh, thank you." y esperar a que el camarero llegue donde estás tú y te diga, ¿puedo ayudarte? Y tú le dices, muchas gracias. The 8th habit you're going to develop in the next 30 days. El octavo hábito que vas a desarrollar en los próximos 30 días, And this takes practice. It takes a workout every single day, is using the phone. y eso toma práctica todos los días, es usar el teléfono. The phone, we used to use the phone all the time. We got in the AMWAY business and all of a sudden the phone became a giant monster. Nosotros estamos acostumbrados a usar el teléfono todos los días y súbitamente entramos en el negocio de AMWAY y el teléfono se convierte en un monstruo gigante. All right?
I watch guys circle the phone like I used to do. Yo veo personas hacer círculos alrededor del teléfono como yo acostumbraba a hacer. Right, there's the phone. He's going to call his best friend up. Él va a llamar a su mejor I mean, amigo. he's not a stranger or anything. He's going to call his best friend up and he circles the phone. Look. Él va a llamar a su mejor amigo, no es a un extraño, ni mucho menos, y él hace círculos alrededor del teléfono. Like this. I don't know if he's trying to get behind it for a takedown or what. No sé si es que se quiere poner detrás de él para hacerle una llave de lucha o lo que sea. But if you get in the habit of using the phone, Pero si tú te desarrollas el hábito de usar el that's the teléfono, one thing I noticed about the diamonds. eso es algo que yo notaba acerca de los I was sitting diamantes. there and we took a break. We were sitting there. We just looked at a project and Entonces estábamos mirando un proyecto y tomamos un receso. we're going through the figures and everything. And so we just had a break. Yep. Y tomamos un receso. There was nobody right after that guy to show us another project. No había nadie detrás de esa persona para enseñarnos el próximo proyecto. And so it was just kind of everybody just kind of relaxed a little bit. Todos pues nos relajamos un And poquito everybody left the room. y todos salimos de la habitación. And I thought, oh, geez, I got time to make a couple phone calls. Y pensé para mis adentros, bueno, tengo tiempo para hacer unas cuantas I llamadas got out there and there telefónicas. was lines. Y había una cola. Just got 6 phones lines coming into his house, and every one of them were being used by diamonds. Dexter tiene 6 líneas de teléfonos en su casa y los 6 estaban siendo usados por All right? diamantes. We're only taking a 2 or 3 minute break. Y solamente era un receso de 2 o 3 I mean, minutos. some of the diamonds, you think that they have a growth coming out of their ear. Tú miras a los diamantes y algunos de ellos tienen como algo que le crece de sus oídos. No, it's a phone. No, eso es un oído, eso es un teléfono. All right? Don Held carries a portable phone with him. Don Hill lleva siempre un teléfono portátil con él. Opens up his briefcase. He's got a phone. Talks to anybody in the world. Abre su portafolio y tiene siempre ahí un teléfono y habla con cualquiera alrededor del mundo. Because we have found the phone is very valuable. Porque nos hemos dado cuenta que el teléfono es muy valioso. But you need to get in the habit of using the phone again. Pero necesitas tener el hábito de usar el teléfono For business purposes. para problemas de negocio. Okay? Now, who do you phone? Well, you phone prospects. ¿A quién tú llamas por teléfono? Tú llamas por teléfono a tus candidatos. You phone people that you want to set up meetings with. A las personas con las cuales tú quieres hacer una cita. So you need to get in the habit of that. Tienes que acostumbrarte a At eso. least one phone call to a prospect a day Por lo menos una llamada telefónica a un candidato for the diario next 30 days. en los You próximos need to 30 phone días. customers. Tienes que llamar a los clientes, Why? Because that's who we deal with our product line with. porque con ellos es con lo que nosotros tratamos de nuestra línea de So producto. you need to phone at least one customer a day. Así es que tienes que llamar por lo menos a un cliente diario. You need to make phone calls to your people that you've shown the plan to. Tienes que llamar por teléfono a las personas que tú les has enseñado el plan. It's called follow-up. Eso se llama seguimiento. You need to follow up every single day. Tienes que hacer un seguimiento diario. Call the people you showed the plan to the night before, 2 nights before. Llamar a las personas que tú les has enseñado el plan You recientemente. need to be keeping contact with them. I not only see them, I talk to them on the phone. Tienes que mantenerte en contacto con ellos. No siempre yo los veo, pero sí hablo con I ellos por always tell people I'm teléfono. going to call you tomorrow because I know you'll have questions and I'm just going to touch base with you and answer any questions you develop. Yo simplemente los llamo y le digo, mañana te voy a llamar por teléfono porque sé que tú vas a tener preguntas y para contestarte cualquier duda, cualquier pregunta que puedas I tener. want to get back with them. Yo quiero quedar con ellos. I'm phoning people all of the time. Yo llamo por teléfono a las personas todo el tiempo. I phone for counseling. Yo llamo por teléfono para I consejería. can't get with my upline diamond all the time. Yo no puedo quedar con mi diamante todos los días. It's 30 miles from me. Vive a 30 millas de mi casa, 35 miles from me. 35. Let's see, the last places I've seen him were Charlotte, North Carolina, Los últimos lugares donde yo lo vi fue Charlotte, Carolina del Washington, Norte, D.C., en Washington, D.C., Chicago, en Chicago, Kansas. en Kansas. I mean, I don't ever see him at home. Yo nunca lo veo en casa. All right? He's on the go, I'm on the go. We've met in airports before. Él siempre anda viajando y yo también ando viajando. Nos hemos encontrado en aeropuertos All right? You últimamente. imagine that? I mean, we'll take him, we'll get to an airport, ¿Tú te imaginas eso? Yo voy a un aeropuerto and I'll be walking along. y voy caminando por el pasillo y veo a mi oficiador. I say, hey, let's sit down, let's have a cup of coffee. I said, I don't get a chance like this very often. Hey, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos una taza de café. Yo no tengo este chance todos los días. All right? Now, most of the time I use the phone. La mayoría del tiempo yo uso el teléfono. And I use the phone every single chance I get. Y yo uso el teléfono cada I mean, our chance que phones are tengo. always off the hook. Mi teléfono siempre está ocupado. I'm always calling people. Siempre estoy llamando a Now, personas. that doesn't mean you have to at your level, but you're going to have to start getting the habit developed. No quiere decir que tú lo vayas a hacer eso a tu nivel, pero tú tienes que empezar a desarrollar The ese phone is hábito. your friend.
El teléfono es It tu saves amigo. you a lot of time and energy. It's a tool. Te va a ayudar a ahorrar un montón de tiempo y energía. Es una herramienta. So you want to make sure that you call a customer every day, Así que tú te vas a acostumbrar a llamar a un cliente diario, prospect every day, a un candidato make diario, a follow-up every day. a hacer un seguimiento And it diario. wouldn't hurt at the end of each night to call up your sponsor and say, hey, thanks, we just sponsored another one. Y no va a molestar al final del día llamar a tu auspiciador y decirle, hey, muchas gracias, hemos auspiciado a otro. Or hey, we just made a sale. O hey, hemos hecho una Or venta. hey, whatever. O lo que sea. All right? That's called motivating your sponsor. Eso se llama motivación a tus They auspiciadores. like those calls every once in a while. A ellos les gustan esas llamadas telefónicas de vez en Right? cuando. And if you got a situation or a challenge, Y si tú tienes una situación o un you reto, want an answer to that situation or challenge, y tú quieres una respuesta a esa you situación, call a up ese your reto, sponsor, your upline. llama a tu auspiciador. Say, hey, I got a situation. You Le dices, hey, tengo una never situación. call up to complain. Tú nunca llamas para protestar. Don't use the phone for negative. Nunca uses el teléfono para Use algo the phone negativo. for positive. Úsalo para algo If positivo. it's a situation, you want a solution to the situation, call your upline. Si tú tienes una situación y quieres la solución para la situación, llama a tu If auspiciador. it's a complaint, call the operator. Si es una protesta, llama a la operadora. You need the STP. Tú necesitas ELP. Now, STP stands for show the plan ELP significa enseña el plan, and sell the product. enseña el producto. Also stands for stuff the pockets. También significa llénate el It bolsillo, comes later. pero eso ya viene después. I'm going to talk to you just a little bit, a couple of things, couple of techniques here about showing the plans. Vamos a enseñarte ahora sobre dos o tres cosas, dos o tres técnicas acerca de enseñar el plan. Some of you are brand new, haven't shown the plan yet. Some of you have been in the business for a while and haven't shown the plan yet. Algunos de ustedes son nuevos y no han enseñado el plan y otros ya están en el negocio hace un tiempo y tampoco han enseñado el All plan. of you that have not shown the plan have the same reason why you haven't. Todos los que no han enseñado el plan tienen las mismas razones Ya por lo que me no lo han acabo. hecho, Haven't que no se lo saben learned the todavía, plan yet. no se han aprendido el plan But todavía. what's really amazing, and you'll hear diamond after diamond come in here, and emerald and pearl after emerald after diamond after all these successful people come in here and tell you about what rotten meetings they had to start with. Lo que es interesante es que tú lo escuchas de todos los diamantes, esmeraldas, perlas, directos, todas las personas de éxito en el negocio, que de cuán malos eran sus planes al principio. All right? And you say, oh yeah, Y tú dices, sí, you can have a rotten meeting and sponsor somebody, but sí, tú puedes tener un meeting malo y auspiciar gente, I know my plan's got to be perfect. pero yo sé que mis planes tienen que ser perfectos. But if I told you, those of you that haven't, how many of you have never drawn circles? Never ¿Cuántos de ustedes nunca han enseñado el drawn plan? circles, guys or single gals. All right? Stand up a minute. Levántense un momento. And don't worry, I'm on your side, okay? No te preocupes, yo estoy del lado tuyo. We're going to make this temporary. Vamos a hacer esto temporalmente. Now, watch this for just a minute, okay? If you've never drawn circles. Now, I know we still got a couple that haven't stood up yet, but that's okay. Listen anyway. Miren, escuchen atentamente. Sé que hay muchos que no se han levantado todavía y nunca han enseñado el plan, pero escuchen. Here's the thing. Aquí The viene. reason you haven't, and we'll all agree, is because you haven't learned it yet. Is that right? La razón por la cual tú no lo has enseñado y todos estamos de acuerdo es porque tú no lo has aprendido todavía, ¿verdad? Okay? All right, now, if I told you that I would give you $10,000 if you drew the circles before 12 o'clock tonight, Si yo te digo que tú te voy a dar $10,000 si tú antes de las 12 de la noche de hoy enseñas el plan, how many of you that are standing could get it done? ¿cuántos de los que están de pie podrían hacerlo? All right? Now, why? Ahora, ¿por qué? Because all of a sudden it doesn't make any difference how. I didn't say sponsor somebody, did I? Porque súbitamente no importa el cómo, yo no te dije auspiciar la gente, ¿verdad? All right? Have a seat. The Siéntense. object here is first to realize that we have to take that step over inertia. Lo primero que hay que darse cuenta es que tenemos que dar un paso para romper la Monday inercia. night's going to be tragic for you if you don't draw circles. El lunes por la noche va a ser una tragedia para ti si tú no enseñas el The plan. worst thing that happened after a rally and seminar Lo más malo que puede pasar después de un rally y un is not seminario to draw circles. es no enseñar el plan. You've got all of the excitement and all of the belief and commitment all really Tienes todo el entusiasmo, todo la creencia, todo el compromiso. built back into yourself again. You go home and you go, whoops, I got a phone call I got to make. Oh. Y llegas a casa y dices, tengo una llamada telefónica que tengo que hacer. Some of you use the one a week system. Muchos de ustedes utilizan el sistema de uno a la semana. You go to a seminar, rally, or weekend function, you say, okay, Van a un seminario o rally o a cualquier función y dicen, bueno, this is what I'm going to do. esto es lo que yo voy a hacer. Sunday night I'm going to figure out who I'm going to call. El domingo por la noche voy a ver a quién voy a llamar. Monday night I'm going to call him and set up a meeting for Tuesday. El lunes por la noche lo voy a llamar y voy a establecer la reunión para el martes.
Tuesday I'm going to show the plan. Wednesday I can't do anything because, I don't want to rush the guy. I don't want to put the guy out or anything or make him seem like I'm anxious. El martes le voy a enseñar el plan. El miércoles no voy a hacer nada porque no quiero que él vea que yo estoy ansioso y no le voy a poner presión. Thursday I'm going to follow the guy up because it says within 24 or 48 hours. So el viernes le voy a hacer el seguimiento. El jueves le voy a hacer el seguimiento porque dice de 24 a 48 horas. I'm going to follow the guy up on Thursday. Le voy a hacer el seguimiento el jueves. He's going to say, well, I got to think about it a little bit longer. Él me va a decir, bueno, tengo que pensarlo un So poquitico I'm más. going to set up for a second follow-up on Saturday. Así es que voy a establecer un segundo seguimiento el On sábado. Saturday you follow the guy up Y and el sábado tú le haces el says seguimiento. no. Y él te dice no. So Sunday you go back to your list. Así que el sábado vuelves a tu You lista find another guy to call for Monday night to show the plan Tuesday night. y encuentras una persona para llamarla el lunes por la noche para enseñarle el plan, el To martes por la follow up on noche Thursday night to para enseñarle para hacer un seguimiento el jueves por la follow up noche, on Saturday. para volverle a hacer el To seguimiento find el out that sábado that guy's not interested. It's called the 1 week system or 4 month system. y enterarte que no está interesado. Ese se llama el plan de 1 a la semana o el 4 al mes. And people say, I'm working this business every night. Y las personas te dicen, yo estoy trabajando el negocio todos los días. I work this business like going through a forest with a lion after me. Yo trabajo este negocio como si fuera por una selva con un león detrás de Right? mí. I'm not about to get away out of the way of anything. Yo no salgo del camino ante nada. I mean, if there's a small tree, it's gone. Si hay un pequeño árbol, le paso por encima. Okay? Bushes are gone. I'm not making a straight line. I don't go zigzagging around a whole lot. Todas las ramas se van. Yo no voy a hacer ningún zigzag. I had a lion behind me. Yo tengo un león detrás de mí. Now you think about it for a second. Así que piénsalo por un segundo. If you were paid on how many circles you drew versus your results, Si a ti te pagan por cuántos círculos tú enseñas en contra de los resultados, you'd all draw a lot more circles. tú enseñarías mucho más los círculos. If I told you that you'd have to go full time in a business and I'd give you $100 for every plan that you drew this month, Si yo te digo que tú vas a entrar en este negocio a tiempo completo y yo te pago $100 por cada plan que tú enseñas este mes, you could draw tú 30, 40, 50, some of you 60 plans, podrías enseñar 20, 30, 40, 50, 60 planes. because the concern wasn't in sponsoring. Porque ya no estás preocupado acerca de auspiciar. The concern was in just getting out there and doing the job. Ahora la preocupación está en salir y hacer y enseñar el plan. At work, we're not necessarily paid on performance. I realize some of you are paid by the hour. En el trabajo nosotros casi nunca nos pagan por la productividad, nos pagan por horas. We're paid by the month. O We'll por go in, meses. if we warm a seat, we can get paid. Nosotros calentamos una silla y nos So we do pagan a por thing. ello. And that's what takes the whole fun out of working for somebody else. Y eso es lo que quita todo el entusiasmo de trabajar para otro. You can actually sit there, and I know I used to contrive in my mind, all right, how can I do this without working? Y tú te sientas ahí y empiezas a amasar ese pensamiento en tu mente de, bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto sin trabajar? I mean, I'm going to get paid, and I'm going to make this as simple as possible. All right? Así es que a mí me van a pagar lo mismo, así que yo voy a hacer esto lo más simple Because I didn't posible. get any recognition for what I did for them. Porque yo nunca obtuve un reconocimiento por lo que yo hacía por ellos. All I got was, if I don't do it, I'm going to get fired. O simplemente porque si no lo hacía me iban a echar. So I would maintain. Así que yo me iba a mantener. Some of you are maintaining in the business. Muchos de ustedes se están manteniendo en el negocio. But actually, if I told you and your sponsor says, okay, we got a new rule in AMWAY, Pero si yo te digo ahora mismo, bueno, tenemos una nueva regla en AMWAY. every night you draw circles, you get paid. Every night you don't draw circles, you don't get paid. Las noches que enseñas el negocio se te paga, las que no, no se te paga. People start, all of a sudden we would find people drawing circles Súbitamente tú te encontrarías personas enseñando el negocio. because it wasn't concerned on the finished product, just concerned on the effort. Porque nada, todo se basa en el esfuerzo. All right? Now, ¿Verdad? what I'm going to talk to you about is you can take and sponsor. You brand new people have got the best rate of sponsoring in the whole, out of all of it. Y lo que te voy a decir es una cosa bien simple. Ustedes, las personas nuevas, tienen las mayores probabilidades de auspiciar entre todos nosotros. The rest of us have experience. El resto de nosotros tiene experiencia. We've got the plan down. We have to work at making mistakes. Nosotros no sabemos el plan demasiado bien. Tenemos que esforzarnos para cometer errores. The most important thing for a person to realize when they see this plan is Lo más importante para la persona que ve el negocio este por They primera can vez do it. es el imaginarse que puede hacerlo. I stand up in an open meeting and I can talk real fast and I can lay out all these facts and figures. And Yo estoy en un open meeting y yo puedo darle todos los datos y puedo hablar realmente the rápido. guy sits there and goes, wow, I couldn't do that. Y la persona que está mirando el open dice, wow, yo no podría hacer eso. All right? But the reason he gets in the business is because the guy that invited him stumbled through it. Says, well, it works something like this, and
La razón por la que él entra al negocio es porque la persona que se lo enseñó estaba realmente nerviosa. Entonces dijo, bueno, nosotros estamos metidos en este negocio. And I can't remember the schedule. Y yo realmente no me acuerdo del calendario. I'll just pretend that this is the schedule, and you know. O yo pretendo de que ese es el calendario. And the guy says, if this idiot can do it, I know I can do it. Y la persona dice, bueno, si este idiota puede hacerlo, yo sé que puedo hacerlo. All right? The only thing that my sponsor told me before I drew my first circles, he handed me an outline. Lo único que mi auspiciador me dio cuando me enseñó los círculos, me dio una guía para enseñar el plan. He said, here's the outline, but don't worry about it, get it as close as you possibly can. Y me dijo, esta es la guía, pero no te preocupes hazlo lo más parecido posible. He says, the key to sponsoring in this business, la clave para auspiciar en este negocio continuo, is enthusiasm es el entusiasmo and posture. Y la postura. That's it. Eso es todo. Now, enthusiasm is excitement. El entusiasmo es el estar excitado. Now you don't have to do backflips over a board or anything like that to be excited. Y tú no tienes que coger y estar saltando frente a la pizarra para estar entusiasmado. Excitement is just being a little bit, I see guys that stand up at meetings and go, we're really excited about being here this evening. Yo veo personas que están dando el plan y dicen, bueno, yo estoy muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. And we're going to show you a fantastic business. Y le vamos a enseñar un negocio fantástico. Which you can make $100,000 a year. Donde tú puedes hacer $100,000 al año. All right? ¿Sí? Meantime, his wife is going around to everybody in the room. Wake up, wake up, wake up, wake up. Y en el interín, pues su esposa está paseándose en la habitación diciéndole, hey, despiértate, despiértate, despiértate. All right? I want them to know I'm excited about what I have. Yo quiero que ellos se den cuenta de que yo estoy entusiasmado acerca de lo que tengo. And so the first thing I do when I get out of the car is I'm jumping up and down and I'm getting all excited and I spray my mouth with sweet shot. Y lo primero que yo hago cuando me bajo de ese coche es yo empiezo a saltar de arriba y para abajo, empiezo a echarme el sweet shot. Now there's some people in the room that were at the last two opens. Hay personas aquí que han estado en los últimos 2 opens. How many of you saw me take the sweet shot? ¿Cuántos me vieron tomar el sweet shot? All right? Was that an excited way of taking sweet shot? ¿No era eso una forma bien entusiasta de tomar el sweet shot? All right? I take somewhere between 20 and 30 shots before I go up. Yo me echo entre 20 y 30 shots, disparos antes de entrar. All right? That's good. That's motivation, believe me. Eso es motivación, créeme. Also adds a little bit of risk and challenge to it because you don't know when you open your mouth if anything's going to come out. Además, pues eso te protege porque cuando tú abres la boca tú no sabes lo que va a salir por ahí. But I tell you, my mouth is excited when I get up to speak. Pero te digo, mi boca está bien entusiasmada y bien excitada cuando yo voy a hablar. Now, ahora, excitement is with direction, though. El entusiasmo es con dirección. Sitting there and vibrating, doing this type of thing is not going to sponsor anybody. El estar saltando y estar echando el switch shot de esa forma no va a auspiciar a nadie. Right? They're going to think you're a little bit weird. Ellos van a pensar que tú estás un poco raro. Which is true, but es verdad. They're going to know it for sure. Pero lo van a saber de cierto. Enthusiasm is excitement with direction. El entusiasmo es el estar excitado con dirección. That's why you need to have a dream. That's why you need to be in a position where you know what you want. Por eso es que tú tienes que tener un sueño y estar en la posición que tú sabes lo que And when quieres. you go in, you're not only excited and enthusiastic about your future, Y cuando tú entras, tú no estás solamente entusiasmado acerca de tu But futuro, theirs. pero también del de ellos. I get flat excited when a guy tells me what he wants. A mí me entusiasma un montón cuando a las personas me dicen lo que ellos Or I quieren. get excited. Oh, a mí eso me I say, man entusiasma. alive, has anybody ever told you before that you can have that? Y yo le digo, hey, ¿alguien te ha dicho anteriormente que tú puedes tener eso? Well, not really. No, I says, no man realmente. alive, I know that Terry and I can help you get that. I know for a fact that we can have that new home for you in 24 months. Creo que yo y Terry podemos ayudarte a que tú tengas esa casa en 24 meses. And I talk to him about the different things. We have people write things down. Y hablamos de las diferentes cosas. Yo hago que las personas escriban sus sueños. And all during that enthusiasm, I show commitment and belief in what I have. Y entre todo ese entusiasmo yo enseño compromiso y creencia en lo que I yo don't tengo. say if you get involved in this will happen. Yo no te digo, si tú te envuelves en este negocio, esto es lo que va I a say suceder. when you get involved, this will happen. Yo te digo, cuando tú entres, esto va a suceder. I act as though everything is a definite. Yo todo lo digo como de forma definitiva. Right?
Now, why do I do that? ¿Por qué yo hago eso? Because the more wishy-washy and backwards I get, Porque mientras más inseguro yo esté, the less convinced they are that it will work for them. más convencidos ellos van a estar de que esto no va a funcionar para ellos. I say, this is going to happen, and this is going to happen. Yo digo, esto va a suceder y esto va a suceder. 6 months from now, you're going to be a direct. De aquí a 6 meses tú vas a hacer un You're going to be directo making $2,000 a month. y vas a estar haciendo por encima de $2,000 24 mensuales. months later, you're going to be a diamond. You're going to 24 meses más tarde tú vas a ser be diamante making another $100,000 a year, and it's going to go on, and it's going to get bigger and everything else. y tú vas a estar haciendo por encima de $100,000 al año y esto va a continuar y se va a convertir en I más mean, I grande. don't even hesitate. Y yo ni siquiera lo dudo. Because when I look at an individual, I can see them where they're going to go. I realize with some of the individuals I show the plan to, we got a lot of work. Yo comprendo que las personas que algunas de las personas que yo le enseño el plan, nosotros tenemos un montón de trabajo que hacer con ellos. Okay, we've got a lot of work. Un montón de trabajo. But I'm not going to show the plan to somebody I don't believe that I can help get to where they want to go. Pero seguramente yo no le voy a enseñar el plan a nadie que yo no crea que yo lo puedo llevar hasta donde ellos quieran ir. My objective when I sit down with them is not sponsoring somebody for me. Mi objetivo cuando yo me siento con ellos es no auspiciar a nadie para My mí. objective is getting them to where they want to go. Mi objetivo es llevarlos a ellos donde ellos quieran ir. Because when they get what they want out of this business, Porque cuando ellos consiguen lo que ellos quieren de este negocio, we all get what we want. todos conseguimos lo que queremos. So if I put my eyes on them and I'm with my commitment Así que si yo pongo los ojos en ellos con mi and compromiso my belief y mi creencia in this business En este and my negocio. enthusiasm about where they are going and where my wife and I are going, y mi entusiasmo sobre donde nosotros vamos y donde ellos van, that is what sponsors them. eso es lo que los va a auspiciar. I can make any figures you want. Yo puedo hacer todos los números I que tú can quieras. I can put a plan up on a board right now. Yo puedo poner el plan en la pizarra I ahora can mismo, erase it off the board and I can quiz you and you wouldn't remember 10% of it. después lo borro y te puedo hacer un examen sobre ello y tú no vas a recordarte del 10% del plan. And that's if I even tried to teach it to you, wouldn't remember 10% Y of it. eso es si yo hubiera tratado de enseñártelo, tú no hubieras recordado el 10%. Tomorrow you couldn't even tell me any of the figures. Mañana tú no podrías decirme ni uno de los números. But yet we sit there and we try to teach people this plan. Y nosotros nos sentamos y tratamos de enseñarle a las personas el negocio. I don't care if they understand the plan when I get done. A mí no me importa si ellos entienden el negocio cuando yo I termine. want them to feel the plan. Yo quiero que ellos sientan el plan. I want them to feel that this business will work for them. Yo quiero que ellos sientan que este negocio va a So funcionar para that's what ellos. my whole objective in that first meeting is. Eso es todo mi objetivo en ese primer When my wife and I meeting. go in and we sit down, I relate the success plan story to them. Cuando yo y mi esposa nos sentamos, yo lo que le digo es lo siguiente. I said, we're looking to expand our business. We help people make money. Nosotros estamos mirando cómo expandir nuestro negocio, nosotros ayudamos a las personas a hacer And dinero this is basically the way what we're looking for. y esto es lo que nosotros estamos buscando. We have found that Harvard did a study Nosotros hemos encontrado que la Universidad de Harvard hizo un estudio of its graduates, de sus graduados and that what they were looking for was why some of them succeed and some of them y don't. lo que ellos estaban buscando era el por qué algunos de ellos tenían éxito y otros no. And they found that 3% of the people who graduate from Harvard succeed because they know what they want. Y ellos encontraron que el 3% de las personas que se graduaban de Harvard tenían muchísimo éxito porque ellos sabían dónde They iban. actually literally write their dreams down, the Ellos literalmente escribían todos sus sueños y todas sus metas en un things they papel. want to have down. And most of the people that graduate from Harvard never accomplish anything. Y la mayoría de las personas que se gradúan de Harvard nunca conseguían nada. Even though they have graduating from what's considered one of the top universities in the United States. Inclusive graduándose de lo que es considerada la mejor universidad de los Estados Unidos. So what we have found is if I can find an individual who knows what they want, Lo que nosotros hemos encontrado entonces es que si yo encuentro una persona que sabe lo que quiere, I can help them get it, and we both benefit. yo puedo ayudarle a conseguirlo y los dos nos Mutually beneficiamos. beneficial for both of us. Y es beneficioso para What I'd like ambos. to see if you would qualify or not, Y lo que yo quiero saber es si tú calificas o no, is if you've got any plans for your future. si tú tienes algún plan para tu futuro. What do you want to have out of life? ¿Qué es lo que tú quieres tener de la What do you vida? want to be? ¿Dónde tú quieres Do you estar? want a nice home? Do you want to drive different kinds of cars? Tú quieres una casa bonita, quieres conducir de diferentes coches. Do you like to travel? I ¿Te gusta have viajar? some questions. I talk a little bit about dreams and why we go out and work and things like that. And I Yo hablo un poco acerca de los sueños y el porqué de los have them sueños. write down Se los hago que los escriban. just things that they want to have. I said, go ahead, write them down. Las cosas que ellos quieren, le digo, hey, perfecto, escríbelo. I said, that puts you in the top 3% right there, Eso te pone entre el 3% de la población. because 97% of people never even
write down one dream in their entire life. Porque el 97% de las personas en toda su vida no escriben los sueños, That's nada de los wrong, sueños. right? Y So dicen, write it bueno, down. sí. If he won't write them down, I don't show him the plan. Si ellos no lo escriben, no le enseño el negocio. Right? Because if you don't write them down, it's never going to work. Porque si ellos no lo escriben, nunca va a funcionar. So he writes them down. Así que lo escriben. He and his wife, I have the wife do it. Terry and I do it at the same time. We all write them down and we pass them around. We talk about them a little bit. Y él también está su esposa, y yo y Terry también escribimos lo que nosotros queremos y los pasamos y nos los pasamos y hablamos sobre ellos un poco. And then I get all of the pages. Y después yo me quedo con todas las hojas. Not only theirs, but Terry's and mine. I put them in my hand like this. No solo las mías, sino los de ellos, sino las de Terry y las mías también, y me las pongo en las manos de esta Before I forma. start the circles, I look at them and I say, and I ask 4 questions. Y antes de empezar los círculos, me las pongo en la mano de esta forma y le pregunto 4 preguntas. Do you really want these things we've written down? ¿Realmente quieres estas cosas que nosotros hemos escrito aquí? And if he says yes, I go on to the next question. If he says no, the meeting's over. Y si me dice que sí, paso a la segunda pregunta. Si me dice que no, ahí mismo se acabó el plan. Second question, La segunda pregunta, are you willing to work ¿estás dispuesto a trabajar to achieve these things? para conseguir estas cosas? And if he says yes, Si me I dice go on que to the sí, next question. paso a la próxima If he pregunta. says no, the meeting is over. Si me dice que no, ahí mismo se acabó la reunión. Third question, La tercera are you pregunta, willing to take time? ¿estás dispuesto a poner el tiempo? Do you have the time, or are you willing to make the time ¿Tienes el tiempo? ¿Estás dispuesto a hacer el to make tiempo these dreams come true? para hacer que estos sueños se conviertan en realidad? If he says no, Si dice que no, the meeting's over. la reunión se ha If he acabado. says yes, I go on to the fourth question. Si me dice que sí, paso a la cuarta The pregunta. fourth question is, all these things we've talked about, and La cuarta pregunta es, todas estas cosas de las cuales see, hemos that's why I hablado, include Terry's and mine, because I got a Rolls Royce of mine. y por eso es que yo incluyo también los de Terry y los míos, porque yo tengo un Rolls Royce, All right? I've got a trip around the world on the yo tengo un viaje alrededor del SS mundo. Rotterdam. It takes 6 months. He can be making $100,000 a year, but he's going to have a tough time going on the SS Rotterdam. Este viaje al mundo nos va a tomar 6 meses y él puede estar ganando por encima de $100,000 al año, pero de seguro no va a poder deshacer de lo que está haciendo por 6 meses. I talk about financial freedom, Hablo acerca de la independencia the económica, freedom of personal freedom, the freedom and ability to be able to choose each day. la libertad personal, la libertad de poder escoger cada día. I put those things down because I say, Yo escribo todas esas you have cosas an alternative way to make all these things come true in the next 24 months. y después hago la pregunta. Tú tienes una forma alternativa de poder conseguir estos sueños en los próximos 24 a 36 meses. In other words, will your job make this happen, or do you have an investment, or do you have another business that will make these things possible? En otras palabras, tu trabajo va a hacer que esto sea posible, o tú tienes alguna inversión o tienes algún negocio que pueda hacer que estas cosas se conviertan en realidad para ti. And if he says no, Si él me dice que no, I don't, we're ready to go. entonces estamos listos para empezar. Okay? So, yes, I want these things. Sí, quiero estas Yes, cosas. I'm willing to work for them. Sí, estoy dispuesto a poner un Yes, I've esfuerzo. got time. Sí, tengo And tiempo. no, I don't have another way. Y no tengo otra forma. And then I don't sit there and say, oh, well, then here, take a look and see what you think of this. Y después yo no me siento y le digo, hey, entonces mira a ver lo que tú crees de esto. I say, great. Entonces le digo, fantástico. Then this is what you and I are going to be doing for the next 24 months. Así es que esto que te voy a enseñar es lo que tú y yo vamos a hacer en los próximos 24 meses. He's in. Él está dentro. We're all done. He's in. I'm just going to give a couple figures and I'm going to go home. Él está dentro. Yo lo único que le voy a enseñar ahora son unos cuantos números y nos vamos a casa. And I go through the plan just like everybody else, and I work the rut system in. I talk about, the alternatives to what, if they don't do this, what the alternatives are and things like that. Y yo después le enseño el plan como tú se lo enseñarías. Hablo del plan de 40, 50 años y las alternativas que pueden haber si ellos no hacen este negocio y And I cosas por el spin the estilo. 642, and you wouldn't even recognize it when I got done. Y después hablo del 643 y después tú ni siquiera te vas a reconocer que ya yo he terminado. Right? You're in the business. Ya tú estás en el negocio. I mean, I do the whole thing on a piece of paper. Yo lo hago todo en una hoja de papel And in that whole piece of paper, I never erase anything. y nunca borro nada. And so when I get done, it looks like kind of like modern art. Y después que yo termino eso parece como una pintura de arte moderna. Right? Nothing can be distinguished. Nada se puede distinguir. I hand it to him. I say, well, you might keep this for your notes. Y después se lo doy y le digo, bueno, tú puedes quedarte con esto para tus records. But
I get done with the plan, and here's the difference. I don't sell AMWAY. I don't sell the plan. Yo termino con el de enseñarle el plan y aquí está la diferencia. Yo no vendo AMWAY, yo no vendo el plan. I sell their dreams. Yo vendo sus sueños. I've established they wanted those dreams before I started. I established they were willing to work for. Yo he establecido que ellos quieren sus sueños antes de comenzar y he establecido que ellos quieren, están dispuestos a trabajar They por would ellos. make the time to have them. They Ellos van a hacer el tiempo para didn't have conseguirlo another way to get them. y no tienen otra forma para So conseguirlo. when I get done with the plan, the only question I have for them is, Así que cuando yo termino con el plan, la única pregunta que yo tengo para ellos es, my only question is, Mi I única put the pregunta plan es- aside and I pick the dreams back up off the table. pongo el plan a un lado, vuelvo a coger el papel de los I say, sueños. my only question is, Mi única pregunta es, do you still want these dreams? ¿tú todavía quieres estos sueños? If the guy says yes, Si la persona dice sí, I take out my calendar. If you abro mi don't have a calendario. calendar, you're going to have to get one or this won't work. Si no tienes calendario, tienes que tomar uno de los calendarios que tenga el patrón del éxito. I open up to the current month. Lo abro al mes donde estamos. And as you can see, the current month, it gets tough to get them booked in. Y tú puedes ver el mes donde estamos, es bastante difícil meterte aquí dentro. And I look at the guy and I say, okay, Lo I've miro y le digo, got the 16th and the 23rd open. tengo el 16 y el 23 Which night abierto. would you like to start your dreams on? ¿Qué noche tú prefieres comenzar tus sueños? I get done with the plan. Ya yo he terminado el And I plan. say, I guess the only real question I have for you is, do you still want your dreams? Así es que la única pregunta real que yo tengo para ti es, ¿tú todavía quieres The esos guy says, sueños? well, wait a second, I got to think about it. My wife and I got to think about this. Si él me dice, bueno, es que yo tengo que pensarlo, mi esposo y yo tenemos que pensarlo. I say, which one of these dreams do you have to think about? Y le pregunto entonces, ¿qué sueños de estos tú tienes que pensar? Financial freedom ¿La independencia económica or the trip around the world? o el viaje alrededor del mundo? Guy says, well, I've got kids. And I say, well, which one of these dreams won't your kids let you have? Si me dice, bueno, es que yo tengo niños, y le digo, bueno, ¿cuáles de estos sueños tus niños no te permiten Their tener? college education or ¿Su educación en la universidad financial independence? o la independencia económica? Well, I don't think my boss would let me do this. Yo no creo que mi jefe me deje hacer esto. Which one of these dreams wouldn't your boss let you have? ¿Cuáles de estos sueños tu jefe no va a permitir que tú tengas? The new home or ¿La casa the nueva swimming pool in the backyard? o la piscina en la parte de atrás de tu casa? In other words, any objection that he puts out is not to the plan, En otras palabras, todas las objeciones que él pueda tener no son al plan, it's to the dream. es a sus sueños. I'm selling the dream. Yo le estoy vendiendo el sueño. The only thing he can do is put an objection up against the dream. Lo único que él puede hacer es poner una objeción en contra de su I get a guy sueño. every once in a while, he can sit there and he sees it. He knows what I'm doing. Yo tengo personas que él sabe lo que yo estoy haciendo. All right? He said, no, wait a second. I'm not talking about my dreams. Y me dice, hey, yo no estoy hablando de mis sueños. I'm talking about this plan over here, this AMWAY thing you just showed me. I don't want Yo estoy hablando de esta cosa de AMWAY que tú me has to enseñado. sell soap. Yo no quiero vender jabón. I say, oh, Entonces yo le digo, I'm confused. yo estoy confundido. When I started, didn't you say you wanted these? Cuando nosotros comenzamos, ¿tú no dijiste que tú querías I said, esto? well, yeah, I said I wanted them. And I said, Sí, yo quería. didn't you say you were willing to work to get them? He said, ¿Tú no me dijiste que tú estabas dispuesto a trabajar para yeah, I said conseguirlo? that. I said, didn't you say you were willing to make the time to make them come true? Tú no oí que tú no me dijiste tú que tú estabas dispuesto a poner al tiempo o a hacer el tiempo para que esto se convirtiera en Dices, "I said realidad. Y te dice, sí, yo dije I eso. said, I could have sworn I asked 4 questions. What was the 4th question? Yo juré que yo hice 4 preguntas. ¿Cuál fue la cuarta? Oh, I remember. Oh, ya recuerdo. I asked you if you had another way to get them, and you said no. Yo te pregunté si tú tenías una forma alternativa de conseguirlo y tú me dijiste que no. Did that change? ¿Eso ha cambiado? Now, Ahora, I will tell you this. te voy a decir esto. To be in all fairness, I will tell you this. Para ser sincero, te diré esto. That not everybody gets in the business that I show the plan to. No todo el mundo que yo le enseño el plan entra al negocio. But Pero, when we get done, cuando nosotros hemos they know terminado, they say no to their dreams, ellos saben que ellos le han dicho que no a but su not me sueño, or my business. no a mí ni a mi negocio. So set a habit. Así es que establece el hábito. Set for the next 30 days. You can do Por- anything for 30 days. Por los For the próximos next 30 días, tú puedes hacer cualquier cosa 30 por 30 days, días. show the plan once a day. Now, I realize Enseña el plan una vez al some of día. you won't show the plan on Sunday, some of you won't show the plan on Saturday. Yo estoy de acuerdo que algunos de ustedes no van a enseñar el plan los domingos y otros los sábados.
because of religious preferences and things like that. debido a cuestiones That religiosas y is cosas absolutely así. fine. Eso es fantástico. If you don't want to show the plan on Sunday, show it twice on Saturdays. Si tú no vas a enseñar el negocio los domingos, enséñalo dos That's veces okay. los sábados. We'll accept that. Nosotros If you don't aceptamos want to show eso. the plan on Saturday, show it twice on Sundays. Si tú no vas a enseñar el negocio el sábado, entonces enséñalo dos That's veces el okay. domingo. Eso está Some bien. of you get carried away. You can show it twice a month. We won't disqualify you for that. Si algunos de ustedes de verdad quieren, pueden enseñarlo 2 veces al día. Nosotros no te vamos a descalificar. Excuse me, did I say month or night? Night. Twice a night. 2 veces al día. Two-night plan. Okay? Dos noches. 2 veces la noche. Now, Ahora, the number 10th thing, the 10th habit you need to develop in the next 30 days is called follow-up. el hábito número 10 que tiene que hacer en los próximos 30 días se llama There's 2 parts seguimiento. to this. One is the calendar. Hay 2 partes. La primera es el calendario. Follow-up is done with this device right here. A lot of people will take and finish the plan, and even though I just said this, they'll think, okay. Y el seguimiento se hace con este calendario que yo tengo aquí. Hay muchas personas que terminan el plan y dicen, bien. Now I get done with that, and I got to tell the guy, I got to give him a first night pack or a decision pack, and I got to tell him to look through these things. Yo termino el plan y tengo ahora que darle el paquete de decisión y cintas y cosas para que él las vea. Right? First off, I don't use the decision pack Lo primero, yo no uso el paquete de for them to make a decisión decision. para que ellos hagan la decisión. They've already made the decision. Ellos ya han hecho la decisión. I give that to them to help them get started. Yo le doy eso para que ayudarlos a empezar. Or if they said no, I give them a decision pack so they can become a customer. Y si me dicen que no, entonces le doy el paquete de decisión para que puedan convertirse en clientes. They've already made a decision. Ellos ya hicieron la decisión. I use the calendar for my follow-up, Yo uso el calendario para el seguimiento. not those. No estas Those otras are cosas. tools which increase our speed and efficiency. Esos son herramientas que contribuyen a la velocidad y a la But eficiencia. that is not, this is the key tool. Pero esta es la herramienta clave. The tool right here. Este I do calendario. not leave a place unless I booked another meeting. Yo no me voy de ningún lugar a no ser que yo haya establecido las pautas para la próxima That's reunión. follow-up. Eso es seguimiento. I move a person from one meeting to the next. Yo traslado a una persona de una cita para otra. I don't care if I just keep going. I'll show the plan to a guy and you know he'll say, yeah, I want to get started. Yo me mantengo corriendo. Yo le enseño el plan a una persona y me dice, sí, yo quiero Very often comenzar. I look at my calendar, I can't even touch him for 2 weeks. Y yo muchas veces abro el calendario y no puedo ni tocarlo por 2 semanas. There's no way I can give him an individual meeting. No hay forma en que yo le pueda dar una cita So I say, individual. listen, tomorrow night I'm going to pick you up at Y yo le digo, bueno, mira, mañana te voy a about recoger 7 o'clock. I got a meeting como a las 7 de la noche about 40 miles from here. y tengo una reunión como 40 millas de I want you distancia. to go with me on it. Quiero que vayas conmigo. All right? You say, well, why would you do that? He's not going to Y tú me preguntas, ¿por qué yo hago get any eso? benefit out of that. Ellos no van a beneficiarse de eso. I got to keep him moving. Yo tengo que mantenerlo a él moviéndose. Once he said yes and he's going to make his dreams come true, Si cuando él dice que sí y quiere hacer que sus sueños se I conviertan en can't realidad, get to him right away because I'm already booked up. Some of you save nights. no lo puedo hacer en el mismo instante porque tengo el calendario completo. Muchos de ustedes reservan noches So all right, I'm going to do a one-on-one. y dicen, bueno, yo voy a hacer un He's uno a probably uno. going to say yes. Probablemente diga que sí, I'll do it Monday night and así que lo hago el lunes por la Tuesday, noche Wednesday, Thursday, and Friday for his first meetings. y reservo entonces el martes, miércoles, jueves y viernes para su primera reunión. And then the guy says no, or I got Y si la persona to dice que think no, about it. tengo que Then pensarlo. what do you do for those 4 days? Entonces, ¿qué es lo que tú haces por esos 4 días? I don't know. They're reserved. Yo no sé, están reservados. All right? I don't reserve any time. Yo no reservo nada. I book it as it comes. Yo lo voy poniendo como van I llegando. want to be doing something every night with this business. Yo quiero estar haciendo algo todas las noches con este Right? negocio. And whatever it is. And Lo you que know, sea. what's exciting about it is you start working right around here, and then Lo que es entusiasmante es que tú empiezas a trabajar alrededor de every aquí night becomes having to go to Trinidad or have to go to Hawaii. y después todas las noches comienzan que tienes que ir a Trinidad o tienes que ir a Or Hawái having to go to Bahamas, or have o tienes que ir a las to go to Bahamas St. Martin, o or tienes have que ir to a go to San Hong Martín Kong, or have o to go a to Hong Kong, Australia, or Australia, have to go to Germany to work a with this Alemania. group, get a meeting in every night. para trabajar con este grupo y hacer una reunión todos los días. That's going to be tough. I realize that. Eso va a ser difícil y va a ser trabajoso. Yo me doy cuenta But- de ello, pero You'll adjust. te vas a The other adaptar. thing is you want to be able to make yourself efficient. Lo otro que tienes que hacer es hacerte a ti eficiente. How many of you shown the plan to somebody, they were excited, you got back with them, you know, ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a alguien el negocio que lo dejaste muy entusiasmado, regresan a donde they están say, ellos hey, yeah, this looks good, and you set up a meeting, you got back with them, and they changed their minds? y te dicen, sí, esto me parece fantástico, lo dejas y después vienes donde está él y ha cambiado de Did anything opinión? happen to any of you?
¿Esto le ha pasado a alguno de ustedes? Happens to a lot of us. Nos pasa a muchos de All nosotros. right, now, I will tell you this. You will increase your efficiency in Ahora te voy a decir esto, si vas a aumentar tu eficiencia sponsoring if you'll use the proper tools. en auspiciar si usas las herramientas correctas. The first night pack are giving them tapes and books, El paquete de decisión le va a dar cintas, or a libros, decision pack giving them things to look at. le va a dar cosas para que ellos The miren. guy's got questions. Esa persona tiene preguntas, He's got curiosities in his mind about whether this will work for him. tiene la curiosidad en su mente si esto va a funcionar If we para don't él. give him sources of information to look at, Si nosotros no le damos fuentes de información para que él las lea, he's going to ask his next door neighbor. él le va a preguntar a su vecino. People change their minds. Las personas cambian de They're opinión. sitting there and they're excited and they change their minds. Él está ahí, está entusiasmadísimo y después cambia The de wife opinión. talks them out of it. Their kids talk them out of it. La esposa le dice que eso no sirve, sus hijos le dicen que eso no Mother-in-law sirve, talks them out of it. la The suegra, next door neighbor talks them out of it. el vecino, Barber talks them out of el it. barbero, They sit there and they believe it ellos se sientan contigo y lo creen because they associate it with success and they porque se han asociado con el felt it and they éxito. said, yeah, this is for us. Y entonces dicen, sí, esto es para nosotros. All right? Then we say, great, we'll be back in 2 days to get you started. Entonces tú le dices, fantástico, entonces vengo dentro de 2 días para iniciar. We don't leave them the proper materials. Y no le dejamos el material apropiado. We don't leave them your next move or a quick start. No le dejamos el arranque rápido, no le dejamos algunas Or cintas. we don't leave them the tapes and listen to them. Sometimes I've asked people if they got a tape recorder. Muchas veces yo le pregunto a las personas si ellos tienen aparatos de escuchar cintas. They say, yeah, our kids have one. I say, whoop. Y se dicen, sí, mis niños tienen una. Y yo digo, "What?". I take a tape recorder and I give them a tape recorder Yo saco una grabadora y se las doy para que ellos use las usen. because I want them to listen to the tapes. Porque yo quiero que ellos escuchen las cintas. Because the kids' tape recorder never works. Porque la grabadora de los niños nunca funciona. Besides that, it usually eats tapes. Usualmente se come las cintas. Okay? So I use those tools. Así que yo uso esas If you herramientas. don't have tapes, then I could go out there and I could tell you who's building this business. Y si tú no tienes cintas, yo puedo salir y saber quién está construyendo I este can look negocio. into the front of the car to see Yo puedo ver en el if coche. you've got a tape recorder in there to listen to the tapes. Y si tú tienes una grabadora y estás oyendo las cintas. And I could open up the trunk and I could see if you had decision packs, Y te abro el maletero y para ver si tú tienes paquetes de decisión, board and easel, and la pizarra, spare tapes and books in the back. otros libros y otras cintas para compartir con tus And the people who are prospectos. building this business Y las personas que están are going construyendo to be este up on this negocio stage and they're going to be living on the beaches of the world. y van a pasar por este escenario y van a estar yendo a todas las playas del They've got mundo, those materials in their car tonight. son los que tienen ese material en el coche hoy. I was wondering why everybody's licking their lips. Estaba preguntándome por qué todo el mundo se estaba mirando a sus labios. Okay, so to wrap up this afternoon, we are going to take 30 days